Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Estamos estudiando Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Y el título de la predicación del día de hoy es Juan, testigo de Cristo. El título de la predicación del día de hoy es Juan, testigo de Cristo. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 4. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, veremos cómo Juan se presenta como un testigo de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada era mi idea poder continuar con estos versículos del 1 al 4, pero bueno, creo que estuvo muy bien dar tanta información de introducción, ya que así nosotros podemos tener una manera mucho más clara en nuestras mentes por todo lo que estaba pasando el apóstol Juan en aquel entonces. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Rápidamente vimos que primeramente el autor de esta carta se le da al apóstol Juan, uno de los discípulos. Recuerden, el apóstol Juan era una de las personas más allegadas de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, formaba parte del círculo más íntimo de nuestro Señor. ¿Quiénes eran las personas que integraban este círculo? Bueno, eran tres apóstoles: Pedro, Juan y el hermano de Juan llamado Jacob. A ellos se les conocía como los hermanos del trueno o hijos del Zebedeo. Su madre de Juan era Salomé, quien algunos comentaristas dicen que Salomé era hermana de María, madre de Jesús. Por lo tanto, si esto llega a ser verdad, que vuelvo a repetir, es una postura, entonces el apóstol que escribió esta carta, Juan, llegaría a ser primo hermano de nuestro Señor Jesucristo en dado caso de ser verdad. Esta carta, recuerden ustedes que fue escrita entre el año 85 al año 95 después de Cristo, y fue escrita rápidamente, les vuelvo a recordar, en un periodo de la historia en el cual ya muchos lobos rapaces estaban entrando de la iglesia. ¿Por qué? Porque habían salido de la misma iglesia. Pablo combatió contra los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, eran personas que, de acuerdo a tradiciones judías, ellos decían: bueno, somos cristianos, pero solamente vamos a ser aceptados por nuestro Señor si y únicamente si los hombres se circuncidan y seguimos con ciertos ritos de la ley. Para esto Pablo dijo: no es así. La salvación no es por obras. Cristo vino a cumplir toda la ley y por lo tanto ningún hombre y mujer necesita volver a cumplirla. ¿Por qué? Porque todo ya fue cumplido por nuestro Señor. Pablo luchó contra la mala doctrina de la salvación por obras. Ahora, ¿contra qué está luchando Juan? Lo vimos la semana pasada. Está luchando contra las ideas gnósticas. Ideas gnósticas. Gente que creía que la materia era mala y por lo tanto, si Dios se humanizaba, esta materia de alguna forma corrompería la santidad de Dios. Contra eso estaba luchando el apóstol Juan. Así que él hace una carta general. Primera de Juan no está dirigida a una persona específica o a una iglesia específica, como el caso de muchas de las cartas de Pablo. Más bien lo que él hizo es, en su vejez, viendo la mala doctrina que se estaba, principalmente en los inicios del gnosticismo, viendo esta mala doctrina, cómo se empezaba a meter en las iglesias. Y dejen ustedes que se conozca la mala doctrina. Gente de las iglesias la estaba adoptando como verdadera. Ese era el verdadero problema. El apóstol Juan hace esta carta que se cree va dirigida a todas las iglesias de Asia Menor que él tenía bajo su dominio, en el sentido del pastoreo. Y les escribe las siguientes palabras. Inicia así su carta. Pero recuerden, tengan todo esto en mente. Pablo está educando a la iglesia. ¿A cuál? A todas de Asia Menor, al cuerpo de Cristo. Nos está educando, les está diciendo: así tienen que creer. Esto es lo que realmente tienen que defender. Y esto es lo que tienen que vivir para que les dé fuerzas para el día de mañana y aún el día de hoy. Antes de leer los versos, vamos a ver, les voy a desglosar el bosquejo. Posteriormente vamos a leerlos en la Biblia y ya uno por uno. El bosquejo va a ser de la siguiente manera. Punto número 1, Juan, testigo de Jesús, verso 1.
Punto número 1, Juan testigo de Jesús, verso 1. Este ya se los di la semana pasada, los repito rápidamente. Punto número 2, la vida eterna es manifestada, verso 2. Punto número 2, la vida eterna es manifestada, verso 2. Punto número 3, comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo, esto es el verso 3. Punto número 3, comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo, verso 3. Y punto número 4, gozo en la verdad, sería en el verso 4. Punto número 4, gozo en la verdad, verso 4. Ahora sí, teniendo estos puntos en mente, vamos a pasar a leer los versos que vamos a analizar el día de hoy. Vayan a 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, y vean lo que escribió el apóstol Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a desmenuzar este texto verso por verso. Vean lo que dice verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nos vamos a detener allí. Si ustedes han leído, y espero que así sea, han leído las cartas de Pablo, ustedes han notado algo muy singular en él. Por lo general siempre se presenta Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, llamado a ser apóstol, a mis amados hermanos de tal iglesia o a mi hermano amado tal. Siempre se presenta el apóstol. Con él no cabría duda de que realmente era de Pablo, el apóstol. Siempre se presenta, siempre saluda, pero vean el verso número 1. Juan no saluda, Juan no se presenta. Juan simplemente inicia lo que era desde el principio. O sea, Juan tenía tanta seguridad que sus hermanos iban a conocer sus cartas que no tenía necesidad de presentarse. Y 2, esto también nos lleva a pensar, el mensaje de Juan era tan urgente, que él dijo, con esta carta no me voy a presentar. Quiero tocar el tema. Quiero decirles lo que realmente está pasando y voy a tocar la herida para sanar. Entonces no iniciaré con saludos, simplemente iniciaré con lo que puede cambiar el alma, que es doctrina. Doctrina, doctrina, doctrina. Les voy a dar palabra de Dios. Quiero solucionar su problema doctrinal, les voy a dar palabra de Dios para hacerlo. Por eso el apóstol inicia lo que era desde el principio. Y aquí hay personas, teólogos contemporáneos, liberales, que dicen, la carta de 1 de Juan no la escribió Juan, el apóstol, sino la escribió un obispo de Éfeso. Esta no es de su autoría. Bueno, esto dicen los teólogos liberales, pero vean la similitud que tiene en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. 1 de Juan inicia lo que era desde el principio y el Evangelio inicia, en el principio era el verbo. Era el verbo. Entonces, el autor de esta carta y el autor del Evangelio, que era la misma persona, quería hacer notar que el tema central, por lo menos de los primeros 4 versículos, ¿quién va a ser? Cristo. Cristo. Lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? El verbo. ¿Quién era el verbo? Cristo. Lo que era desde el principio, nuestro Señor. Y así a toda su audiencia les dice, a Él primeramente, desde el inicio, lo tenemos que voltear a ver. ¿Por qué? Porque Él es el verbo. Lo que era desde el principio. Y unos dirán, bueno, y estas son palabras del apóstol. Jesucristo también dijo eso de sí mismo. Yo soy desde el principio.
Yo siempre he estado. Acompáñenme rápidamente a Apocalipsis, unas cuantas cartas más adelante. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 8 dice, y esto dijo el nuestro Señor Jesucristo de sí mismo. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega. Y vean lo que dice, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Dios no cuenta con un inicio, hermanos. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido. Dios no cuenta con un origen. ¿Por qué? Porque nadie lo creó. Él es autoexistente y se autosostiene. ¿Por qué? Porque Él es el ser supremo de toda la creación, porque Él creó todo lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos. Por supuesto que la eternidad es un atributo que solo Dios posee, ya que todo lo creado cuenta con un inicio, pero Dios no lo hace. Vean lo que dice, lo que era desde el principio. Esta persona, este verbo, lo que era desde el principio, Juan está diciendo, no es otro más que Dios. No es otro ser más que Dios mismo. Les estoy empezando a hablar de Dios mismo, el que era desde el principio. Salmo 102, verso 12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre. Y Cristo es el alfa, el omega, el principio y el fin, el que estuvo, el que está y el que siempre estará. Dios mismo. Salmo 102, verso 12. ¿Qué busca hacer el apóstol Juan con estas palabras? Bueno, busca que su audiencia entienda que la plenitud de Dios reposa en ¿quién? En el Mesías. Solamente con estas palabras ya no dio a entender todo esto Juan. Dígame que si no es teológico, dígame que si no es doctrinal. Por supuesto, el Mesías es Dios mismo. Pero miren, a pesar de que las primeras palabras del apóstol sí enfocan a Cristo como deidad, Juan en un inicio no quiere mostrar la deidad de Dios. Juan no quiere mostrar la deidad de Cristo. Corrijo. Más bien lo que quiere que estas iglesias entiendan, debido a su mala doctrina, que este Dios, que este Cristo, la segunda persona de la Trinidad, realmente vino a la tierra que hecho hombre. Entonces, en sus siguientes palabras, va a dejar el tema de la deidad de Cristo y ahora va a tomar la humanidad de Cristo. Griegos, ustedes no tienen problema en entender la deidad de Cristo. Ustedes tienen problema en entender su humanidad. Entonces, permítame explicarles un poco de la humanidad. Obviamente, este tema lo va a seguir tocando Pablo a lo largo de la carta, pero da unas palabras contundentes con esto. Vean lo que dice después de las primeras palabras. Lo que era desde el principio. Y continúa diciendo el apóstol. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Detengámonos allí. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Juan? Les está diciendo, este Cristo que es Dios, vino a la tierra hecho carne y yo estuve con él. ¿Por qué? Porque él mismo se identifica como un testigo. Vamos a analizar punto por punto. Vean cómo dice, lo que hemos oído. Primeramente el apóstol comienza con esto, diciendo lo que hemos oído. ¿Quién ha oído? Él mismo, el apóstol Juan. Lo que hemos oído. Juan les está diciendo a su audiencia, yo realmente escuché palabras reales salir de la boca real, de la garganta real de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente escuché palabras normales, sino que además también escuché el precioso mensaje de salvación, su evangelio. ¿Cómo lo podemos ver? Vean, acompáñenme aquí. Juan capítulo 7, verso 24. Entonces, por si quedaba alguna duda,
Juan se empieza a mostrar como testigo. Y no solamente esto, sino que dice, yo doy fe de que realmente Cristo era 100% hombre. Juan capítulo 7, verso 24, Evangelio de Juan, por supuesto, capítulo 7, verso 24, dice así la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 24. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No solamente Juan le escuchó, también le escuchó ¿quién? Una multitud a la cual él les estaba enseñando. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Obviamente nuestro Señor Jesucristo sabía que sus palabras estaban siendo escuchadas porque lo reafirma aquí. Entonces no es una simple alucinación de un hombre viejito que pasó unos años en la cárcel. Fue algo real, el de escuchar la voz del Señor. Continúa con el siguiente punto. Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos. Voy a ocupar este ejemplo. Una cosa es escuchar un chisme detrás de la puerta y ponerte allí detrás de la puerta y dices, pues creo que en las oficinas, no, creo que los jefes se están peleando. Una cosa es ponerse en la puerta e imaginarse lo que está pasando, pero escuchando. A otra cosa diferente es que la puerta está abierta, tú vas pasando y por casualidad ahí está el garrafón, tomas agua y los ves pelear a los jefes y estás escuchando todo, ¿no? Una cosa muy diferente, porque ahora no solamente escuchaste de primera mano, sino que también viste de primera mano esta pelea. Bueno, el apóstol Juan dice, no solamente escuché, sino también vi. Yo estuve allí, yo lo vi. Vean, vio con sus propios ojos. Vio a Jesús caminar entre las calles en la multitud. Vio a Jesús sanar enfermos. Vio echar fuera demonios. Lo vio comer. Lo vio en la cruz, Juan, porque estaba allí, muy cerca de él. Y lo vio resucitado. Y lo vio ascender al cielo. Yo lo vi, escuché sus maravillas, pero también yo lo vi. Soy testigo de él. Juan, ¿tienes más testigos? Sí. Vean lo que escribe Lucas. Más gente también vio al Señor. Más gente vio que Él era real. Vio que Él era carne, que era un humano. Lucas capítulo 7, verso 36. Recuerdan que Lucas no vio a nuestro Señor Jesucristo. Es más, ni siquiera Él era un apóstol, era amigo de Pablo, pero recopiló la vida de Jesús en su evangelio para presentársela al excelentísimo Teófilo. Lucas capítulo 7, verso 36. Vean lo que dice Lucas capítulo 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Gente veía a Jesús, al igual que Juan, y no solamente eso, sino que le decían a Jesús, ven a comer a mi casa, ven a comer, ven a pasar tiempo conmigo. Y nuestro Señor, tan lleno de amor, claro. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, y así es Dios, pudo haber dicho, las masas me necesitan. Hay un dicho, ¿no? Yo soy del pueblo. Pero nuestro Señor sí era de las masas, en cierto sentido, porque nos pertenece a todos sus hijos, pero Él también ama de forma individual, a tal grado que cuando una persona que quería pasar tiempo con Él, Él decía, yo también quiero pasar tiempo contigo. Pero Señor, tal vez un apóstol haya dicho, un allegado a Él, pero Señor, afuera están muriendo miles, afuera están esperando a que tú los sanes, pero yo quiero comer con Él.
porque también yo le amo a Él. No amas a las personas allá afuera, claro, pero ahorita estoy con Él. Y humanamente hablando, nuestro Señor Jesucristo no se podía partir en mil. Bueno, siendo humano, Él no usaba su omnipresencia. Estaba en un lugar específico. Y vean también en Lucas capítulo 11, verso 14. Lucas capítulo 11, verso 14. Dice así. Lucas capítulo 11, verso 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió del demonio. El mudo habló y la gente se maravilló. ¿Por qué se maravilló la gente? Porque lo vio la acción, vio lo que Jesús había hecho. Ahora, le impuso las manos, no dice el texto. Le habló al demonio, no dice el texto. Simplemente dice el texto que lo sacó, punto. Y la gente lo vio y se maravilló de esto. Y Juan dice, yo también lo vi. No una, sino todo su ministerio. Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo vi, y ahora dice una palabra un poco extraña. Lo que hemos contemplado. Continúa diciendo, lo que hemos contemplado. Esta palabra es la palabra griega eteasameta. Eteasameta. Y esta palabra se deriva a nuestra palabra teatro. ¿Qué quiere dar a entender con esto Pablo? Usando esta palabra que quiere decir hoy en día teatro. Bueno, lo que Juan quiere dar a entender es que no fue una visión rápida la que tuvo de Jesús. Como por ejemplo, tú vas pasando a la calle, digamos, vas a comprar tu mandado o simplemente vas al pan y ves gente pasar. Pero ¿cómo pasan? Tú no estás viendo a la gente, simplemente las ves de reojo y pasan al lado de ti. No les haces caso. Pablo está diciendo, yo no vi a Jesús como algo pasajero, yo no vi a Jesús de reojo. Yo lo contemplé, yo lo vi. Yo estuve con Él mucho tiempo. Esta palabra, de hecho, tiene una connotación de familiaridad. Yo estaba tan cercano a Él que simplemente no era posible que yo lo viera de reojo. Lo viví. Yo estuve con Él. Una vez más, si una sola persona lo dice, bueno, carece de sentido. Pero hubieron muchas personas que contemplaron a Jesús en todo su esplendor, que hasta lo querían hacer rey. Vean lo que dice Juan capítulo 6, verso 14 a 15. Juan capítulo 6, verso 14 a 15. No es la alucinación, vuelvo a repetirlo, de un viejito que simplemente quiere dar a conocer su historia. No, son las palabras de un testigo, anciano, sí, pero alguien que sabía de lo que estaba hablando. Juan capítulo 6, verso 14 al 15 dice, estamos bajo el contexto de la alimentación de los 5,000. Jesucristo milagrosamente dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dice así, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, o sea, darles de comer, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente lo vio. No lo vio como un espejismo. Lo vio verdaderamente. Y era tan real para ellos que lo querían hacer rey de la nación de Judá. Y fíjense, y esta misma acción se vuelve a manifestar tiempo después, en las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 12, verso 12 al 15. Juan capítulo 12, verso 12 al 15. Dice así el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 12 al 15. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a decirle y clamaban, salieron a recibirle y clamaban,
Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y tomó sobre él como está escrito, y montó sobre él como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Se dan cuenta? Jesús fue 100% real. Jesús fue 100% un humano. Todos lo contemplaban. Y aún Juan está diciendo, no solamente lo vi, no solamente lo escuché, no solamente lo contemplé de forma familiar, cercana, sino que también, ¿qué? Lo palparon nuestras manos, mis manos lo tocaron. ¿Cómo es esto? Esta es la palabra griega, selapán, con P al principio, selapán. Esta es la palabra griega selapán. ¿Y qué da a entender? Las personas no solamente da a entender tocar, sino esta palabra da a entender como un ciego quiere conocer. Ustedes han visto en las películas cuando dice, quiero ver tu rostro, un cieguito, ¿no? Bueno, tú entiendes, un ciego no puede ver rostros, pero él empieza a tocar la cara como conociéndolo para darle forma a su rostro. Entonces puede decir, ya sé, si me tocara mi rostro, sí, Sergio tiene una oreja más arriba que otra, ¿no? Tiene una nariz un poco grande, ¿no? Así empezaría a tocarlo. Bueno, esta es la idea que Juan está teniendo con el Señor. No solamente lo toqué, sino que a través de mi cercanía pude identificarlo tal cual es Él, tal cual es Él. Él era real. Vean lo que dice tocante a que a Jesús fue tocado y por lo tanto el testimonio de Juan es real. Dice Juan capítulo 13, verso 26. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 13. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 23. Dice así. Juan capítulo 13, verso 23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Recostado. Y aún Lucas da testimonio también de esto. Bueno, no de esta acción, sino de la persona real de Jesús, cuando escribe Lucas capítulo 24, verso 39. Lucas capítulo 24, verso 39 dijo esto Jesús cuando se les presentó a sus discípulos en su resurrección. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y aún en uno de los evangelios, Jesucristo resucitado les pidió de comer. Si habría un momento donde Jesucristo se pudo haber deshecho de su cuerpo físico porque era malo, fue después de la resurrección. ¿Y qué pasó? No lo hizo. Jesucristo no se deshizo de este cuerpo. Él hasta el día de hoy sigue teniendo su cuerpo. Porque dijeron los ángeles, así como lo ven subir, así mismo lo van a ver bajar. ¿Cómo? En su gloria y con su cuerpo físico. Y Juan deja algo en claro, las últimas palabras. Ya dio sus cartas, ya les di evidencia, dice Juan, que Cristo se humanizó. Y todo esto es referente a ¿quién? Tocante al verbo de vida. Dice el verso 1, tocante al verbo de vida. El apóstol con estas palabras da fe de la estrecha relación que tuvo con Cristo, por supuesto. Pero al mismo tiempo no solamente da evidencia de la humanidad de nuestro Señor, también de su propia deidad, como lo había hecho con las primeras palabras del verso 1, afirmando que todo esto que experimentó fue tocante al verbo de vida. Y era necesario hacer notar a la audiencia que Dios se hizo hombre y que este hombre que estuvo en Jerusalén fue Dios. Era necesario. Y aún así, Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, verso 19. Yo lo leo rápido. Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, verso 19. Por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda la plenitud. ¿En quién? En Cristo. Capítulo 2, verso 9 de Colosenses. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No se puede aceptar a Cristo solamente como 100% hombre o solamente como 100% Dios. No se puede, es imposible. Tienes que aceptarlo completamente como Él se reveló. 100% hombre, 100% Dios. Así, el Dios hombre. ¿Qué quería mostrar Juan específicamente cuando escribió las siguientes palabras? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Él quería, recuerden a quién va dirigida esta carta. Él quería dejar en claro a la iglesia de Asia Menor, a las iglesias de Asia Menor, que él mismo, Juan, fue un testigo en todos los aspectos de la humanidad de nuestro Señor Jesús. Y al mismo tiempo fue un testigo de su misma deidad. Fue un testigo de su humanidad y fue un testigo de su deidad. ¿Por qué? ¿Por qué Juan tan insistentemente habla de la humanidad de Cristo? ¿Por qué? Porque se cree que en tiempos en los cuales fue escrita esta carta, como ya les comenté al principio, algunos hermanos estaban desviando de la fe. ¿Cómo? Dice la Biblia, se dejan seducir por doctrinas de hombres, enseñando falsas enseñanzas. ¿Quiénes estaban haciendo esto? Los primeros gnósticos. Se estaban metiendo a la iglesia y estaban diciendo, si Dios es Dios, Dios no se puede contaminar con el pecado, no se puede contaminar con la materia, porque todo esto es malo. Por lo tanto, si Dios se viene a este mundo a ser hecho hombre, viene este mundo hecho hombre, entonces este Dios quedaría contaminado. Por supuesto que estas eran ideas de Platón, ideas erróneas, pero era lo que estaban enseñando en la iglesia. Y hoy en día, hermanos, en aquel entonces se tenía que luchar para defender la humanidad de Cristo. Pero hoy también hay herejías, hermanos, en todo el tiempo hay herejías. Herejías que se cuelan en las iglesias, que se meten en las iglesias. Y hay hermanos que por desgracia no estudian mucho o carecen de mucho discernimiento, les aplauden cada vez que les enseñan algo nuevo. Ellos dicen, todo lo antiguo ya está caducado. Todo lo que está en este libro está caducado. Quiero revelación nueva, quiero algo nuevo. Bueno, lo único nuevo que te pueden dar son nuevas herejías. Todo lo antiguo es bueno porque proviene de la palabra de Dios. Lo nuevo por lo general vienen siendo herejías. ¿Y de quién es la responsabilidad de darnos cuenta o de discernir estas herejías? De uno mismo. Sí, hay un pastor que cuando hay una herejía muy grande puede decir, no es por aquí, esto dice la palabra de Dios, pero cuando estás solo y tienes pláticas o estás mucho tiempo en internet, te contaminas de tantas cosas, puedes ver tantas cosas. ¿Y cómo vas a poder discernir entre lo falso y lo verdadero? ¿Cómo Juan pudo discernir entre lo falso y verdadero siendo apóstol? Uy, es que él era apóstol, por eso pudo discernir. No, el título nada le valió. Tampoco. Vean, solamente una persona va a poder discernir de lo falso y lo verdadero, de la doctrina falsa, de la doctrina verdadera, con la verdad de la palabra de Dios. Con la verdad de la palabra de Dios. Juan sí fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo 3 años. Pero ¿dónde se seguía alimentando esos 3 años? Con todo el Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos más bendición porque tenemos completa la palabra de Dios. Entonces, si solamente el Antiguo Testamento le sirvió a Juan, imagínense cuánto a nosotros nos ha de servir toda la palabra de Dios, aún más provechosa, aún más provechosa. Hay personas que dicen, en verdad, yo me he encontrado con ellas, imagino que ustedes igual, o ha de empezar así, espero que no.
que dicen, yo para poder aprender que eso está mal, primero necesito estudiar que eso está mal. Digamos, un tema que se puso de moda, los Anunnakis. Yo para poder refutar la idea de los Anunnakis y reptilianos, necesito estudiar de fondo la idea de los Anunnakis y los reptilianos y así poder combatirlo. No es cierto, eso no es verdad. Tú no necesitas aprender la mentira para refutar la mentira. Lo que tú necesitas aprender es la verdad para refutar la mentira. Dice Juan capítulo 17, verso 17, me encanta este verso. Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, si tú realmente quieres discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, tienes que ir solamente a lo verdadero. Y cuando alguien te diga una doctrina errada, tú porque estás tan lleno de la verdad, vas a decir, es falsa. O vas a decir, es verdadera. Tú no necesitas estar escuchando a Guillermo Maldonado. Tú no necesitas estar escuchando a Cash Luna. Tú no necesitas estar escuchando a cualquier otro falso profeta, falso maestro, falso pastor, ufólogo, ¿no? Que dice conocer mucho de la Biblia. Porque hay, o sea, yo entiendo que hay personas que ven las estrellas y ven ovnis, objetos voladores no identificados, y sabrán mucho de eso, ¿no? O sea, no dudo de su conocimiento, ¿no? Pero estas mismas personas te quieren enseñar Biblia. Y muchos cristianos, ¿qué hacen? Ay, sí, tienes razón. No, no. Tú no necesitas escucharlos. Lo que necesitas es más palabra de Dios en tu vida. Más palabra de Dios. Déjenme darles un ejemplo de esto muy real. Yo tuve un profesor, a este profesor yo lo amé mucho en el seminario, se llamaba Rogelio. Él es profesor del Seminario Bíblico Palabra de Gracia de la Ciudad de México, lo amé mucho. Y él decía, tocante al tema de la verdad, él trabajó muchos años en un banco y decía, no es como en las películas dicen, jóvenes, no es de que te enseñan a identificar billetes falsos o sea, identificar los billetes falsos trayéndote muchos billetes falsos y decir, así es el falso y así es el verdadero. Dice, eso hacen en las películas, los ponen. Te dejo 50 falsos, un verdadero y tú tocas todos los falsos y aprende. Dice, no es así, dice, tú te das cuenta. Dice, de tanto que tocas billete real, cuando llega a tus manos un billete falso, luego, es falso. No lo has visto. O sea, yo ya lo sé identificar con el tacto. Ya conozco todo el billete. Dice, si lo reviso si lo reviso realmente, o sea, todos sus sellos, simplemente confirmaré lo que ya sé. Pero él decía que jamás le daban billetes falsos, puro billete verdadero. Y así cuando algo falso llegaba a sus manos, lo podía identificar. Sean como ellos, sean como los banqueros, hermanos. Que de tanta verdad que leen, que de tanta verdad que saben, cuando les presenten una mentira, ustedes digan, no la quiero. Pero analízala, ¿para qué? Solamente confirmaré aún más lo que ya sé, que es falsa. No necesito la mala doctrina. Necesito verdad. Bueno, nos salimos un poco del tema, pero vamos a retomar los versos. Verso 2. Era necesario hacer esta exhortación de la verdad. Verso 2. Primera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice así la palabra de Dios. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por lo menos en mi versión de Reina Valera 1960, todo el versículo 2 tiene un paréntesis. No sé las demás versiones. Algunas no, pero por lo menos la Reina Valera yo sé que tiene paréntesis. Y también sé que algunas versiones no tienen paréntesis. Aquí hace algo bueno la Reina Valera. El apóstol Juan se está saliendo un poco del tema. Por eso lo pone entre paréntesis. Se está desviando un poco del tema. Se detiene para hablar de ¿qué? De la vida eterna que se encuentra exclusivamente en Cristo Jesús. Se sale del tema de la persona de Cristo, de cómo Él fue testigo, y hace un paréntesis para hablar de la vida eterna que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Esta vida eterna
aunque se nos parezca a nosotros algo, un tema cotidiano, un tema que todos los domingos se toca, realmente hace muchos años se encontraba oculta para los hombres. Dios no la había manifestado. No había dicho a la humanidad, no había revelado a la humanidad que la vida eterna solamente venía por su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué creen? Hoy esta vida eterna se manifestó. ¿Se manifestó en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sintámonos dichosos porque hoy podemos experimentar la vida eterna. Y unos dirán, oh no, hoy en día tendrán la duda. ¿Y qué es la vida eterna? Muchos piensan que la vida eterna es vivir para siempre. Así te la presentan en las caricaturas. Cuando el malo quiere vida eterna es porque quiere vivir para siempre. Pero bíblicamente vean lo que es la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Verso 3. Verso 3. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la vida eterna. Nos va a dar Juan la respuesta. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. El cristiano no se va a conformar con nada menos que esto, conocer a Dios de manera personal, íntima. Esta es la verdadera vida eterna. Y no hay otra forma que conseguirla. ¿Qué? ¿Y yendo de rodillas a la basílica? ¿Flagelándonos? ¿Pagándole a alguien para que nos la regale? Les voy a dar una noticia. La vida eterna es gratuita. Dios la reparte a toda aquella persona que se quiere humillar a su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Y esto qué nos recuerda este verso? ¿O por qué Juan se detiene? Bueno, porque quiere recordarles a su audiencia, y nosotros estamos siendo bendecidos con esto, del gran regalo de salvación que viene exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo, ya que Él nos dio esta vida, la cual Él dice, vean, hay un punto que me salté a propósito, el cual Él dice, y la hemos visto, ¿y qué? Y testificamos, y os anunciamos la vida eterna. ¿Qué es lo que Juan hace? Juan tenía una misión, la cual era dar a conocer a Jesús, darlo a conocer, y testificamos, tal cual se le reveló a él. Él dice, yo conocí de esta manera a Cristo, en su humanidad y en su resurrección. De esta misma manera yo voy a testificar de él, sin aumentarle ni omitir nada, absolutamente nada. Quiero dar a conocer la vida eterna por medio del mensaje del Evangelio, tal cual como mi Señor me ordenó. Pero Juan tenía una particularidad. Juan no era un testigo pasivo, si lo queremos ver así. ¿Cómo? Juan no simplemente pasó los 3 años con Jesús, lo vio resucitar. Después de resucitar, se fue a su casa. Digamos que en Palestina, no sé, desconozco el dato, haya café. Se sentó a tomar café y dijo, conozco a Jesús. Sé que lo conozco. Qué bien por mí, bien hecho yo por conocerlo. Él no fue un testigo pasivo. ¿Qué fue lo que él hizo? Dice, yo he visto la gloria de Dios en la persona de Jesús y es tan grande, tan hermosa, que simplemente no me puedo quedar callado. Necesito compartirla. Necesito decirle a todo el mundo quién es Cristo genuinamente. 100% hombre, 100% Dios, trayendo el mensaje del Evangelio a todas las naciones. ¿Para qué? Para que le den gloria a esta persona que yo conozco hoy en día. Entonces, Juan no era un testigo pasivo, era un testigo activo. Les diré algo, hermanos. Todo cristiano, escuchen, todo cristiano es un testigo de Jesús. Todo cristiano es un testigo de Jesús. Tiene que serlo. A eso estamos llamados. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque le hemos visto en las Escrituras y Él se nos manifestó a nosotros por fe. O sea, no físicamente, pero
Sabemos que está. Y nadie nos va a sacar de esa certeza. Así es el cristiano. Si Cristo realmente es real, si Cristo es real en tu vida, hermano, entonces vas a desear que Cristo sea real en las vidas de otras personas. ¿Cómo puedo hacer esto? Te preguntarás. Igual que Juan, igual que Pablo, igual que Pedro, igual que todos nuestros hermanos a través de la historia. Testificar de tu Señor a todo el mundo, testificar de Él, hablar de sus maravillas, compartir su mensaje de salvación, advertirles a todas las personas que si no vienen a Cristo estarán condenados al infierno, pero que si vienen a Él, Él mismo los atraerá, los limpiará, les dará nuevos nombres y los adoptará. Amén. Con todo y perdón. Amén. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Predica a Cristo y predica a Cristo y predica a Cristo en todo momento. Y yo hoy les digo a ustedes, si ustedes son verdaderos cristianos, prediquen a Cristo. Es que la pandemia, yo lo entiendo. Yo qué más quisiera. Yo qué más quisiera que todos juntos pudiéramos retomar el evangelismo, todos juntos. Pero el evangelismo particular, no creo que la pandemia pueda contra él. Pueden hacerlo, deben hacerlo. Háganlo. Testifiquen del Señor. Vean lo que dice 2 de Corintios, vamos ahí. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Como quiero que lo lean, lo voy a decir una vez más. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice así la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice así la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pablo está diciendo aquí no solamente que él es embajador, sino que somos, todos los cristianos, somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Bueno, un rey o un presidente cuando quiere enviar a alguien en su nombre, teniendo todas las facultades de él, se mandaban embajadores. Entonces, un embajador es alguien que tiene un mensaje de su rey, que tiene cierta autoridad de rey. No a cambiar el mensaje, pero sí con cierta autoridad. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, ¿qué? Rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro mensaje. Y esta es nuestra actitud. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Porque así lo hace, dice Pablo. Y con esto nacería la pregunta, bueno, ¿qué pasa si soy cristiano y simplemente no quiero testificar de mi Dios? Soy cristiano y no quiero testificar de mi Dios. Bueno, aquí es donde la realidad choca con tu forma de creer, no eres cristiano. Es que yo soy cristiano, yo vengo todos los domingos, yo leo la Biblia, pero simplemente no quiero testificar de mi Señor. ¿Por qué? ¿Por flojera? ¿Por pereza? Flojera es pereza en México. ¿Por pereza? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? Yo mejor digo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Todo cristiano genuino no se avergüenza de su Señor porque sabe que en su mensaje hay vida eterna. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Apuesto que si tú tuvieras una enfermedad de muerte y un médico te sanara, tú estarías recomendando a ese médico por los 4 vientos. Además, tienes una gripa, te dan un medicamento y tú luego ya andas diciendo, este tal doctor de tal puesto o de tal consultorio me sanó. ¿Por qué no testificas de tu Señor? Que es más grande que un doctor cualquiera. Y no les quito mérito a los doctores, pero el doctor jamás te puede dar salvación. Los amigos que te ayudan jamás van a poder resolver el problema que tú tienes con tu alma. ¿Por qué rehuyes de testificar de tu Señor? Yo te voy a decir, por pecado, arrepiéntete. O simplemente no le conoces. Igual, arrepiéntete y conócele. Para que puedas ser igual que Juan. Cerrando el paréntesis, ya estamos a la mitad. No me voy a demorar mucho.
De hecho, ya vamos a terminar. Dice el verso 3, primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Una vez más, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús. Regresando a la idea principal del apóstol, ya cerrando su paréntesis, el apóstol Juan repite a su audiencia que él realmente tuvo una interacción física y real con nuestro Señor Jesucristo. Y además les da a conocer la razón por la cual les está escribiendo esta carta. Esta es la razón. Para que también vosotros tengáis comunión con quién, con nosotros. Para que ustedes tengan comunión con todos nosotros, quienes lo que conocemos estas verdades. ¿De qué comunión está hablando el apóstol? ¿De qué comunión? ¿Podría decir comunión en el amor? ¿Comunión en la unidad, en la fraternidad? No, comunión en la verdad. Lo que une al cristiano es la verdad. Y Juan les está diciendo, yo les estoy hablando verdad. Yo les he enseñado verdad. Y en esta carta les seguiré instruyendo la verdad. Y en la verdad, el verdadero cristiano tiene comunión. Sola y exclusivamente en la verdad. El cristiano no puede tener comunión en otra cosa que no sea la bendita palabra de Dios, la verdad revelada. No puede. Si tuviéramos comunión en nuestro propio amor, bueno, es una realidad. Tú un día amas más que otro día. Hoy amas más, mañana amas menos. Bueno, yo sé que a las mujeres es así por sus cambios hormonales. Un día están bien, otro día dices, chin, no está tan bien, la puedo ver. Bueno, pero se pueden dar cuenta también los hombres, dependiendo de nuestro estado de humor. Un día amamos más, un día amamos menos. Por eso no podemos, nuestra unidad, nuestra comunión no puede estar basado en algo tan fluctuante. Por eso Pablo dice, nuestra comunión verdadera como iglesia, como hijos de Dios, tiene que estar sustentada ¿en qué? En la verdad. En la verdad. Porque esa verdad nunca va a cambiar porque es verdadera. Siempre se va a mantener. Siempre va a seguir la misma línea. ¿Y cuál es nuestra línea? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El texto continúa diciendo, y nuestra comunión verdaderamente, esta comunión en la verdad verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No solamente el cristiano se encuentra anclado a la verdad, revelada en la palabra, sino que en esta verdad hay unión entre la iglesia y el cuerpo y hay comunión ¿con quién? Con Dios mismo. Con Dios mismo. Y no solamente con el Hijo, o no solamente con el Padre, sino con la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14, yo lo leo, dice, Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14 dice, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con quien, con todos vosotros. Amén. Ahí está, nuestra verdadera comunión. Y vamos a cerrar la predicación de hoy con el verso 4, cuando Juan dice, primera de Juan, capítulo 1, verso 4, dice, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo? ¿Cómo que nuestro gozo va a tener que... Bueno, hablando de ellos, seguramente los cristianos de Asia Menor, ¿cómo que nuestro gozo se va a cumplir en la verdad? Claro, diría Juan, por supuesto. Porque si tú estás consciente en la verdad, realmente vas a estar consciente del genuino amor que Dios te tiene. Vas a estar consciente del genuino sacrificio que Dios hizo. Vas a estar consciente que todas estas verdades, las cuales Juan va a exponer a lo largo de la carta, son ciertas y tu gozo va a estar en que realmente te espera una vida genuina después de la muerte. Todo esto te escribo para que sea gozoso, para que tú tengas gozo.
Y cada vez que leemos la Biblia tenemos que tener gozo en nuestro corazón. Todo esto fue escrito ¿para quién? Para tu gozo y para mi gozo. Recordarnos nuestra unidad en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, yo les digo, gózate en quién, en Cristo. Gózate en la verdad de Cristo. Gózate en la verdad encontrada en su palabra. Y gózate en lo que vamos a aprender en las siguientes sesiones. Que no sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero van a ser varias. Dios les bendiga.